Controlar parece poder. Organizarlo todo. Anticiparlo todo. No dejar nada al azar. Y durante un tiempo, funciona. Te da sensación de seguridad, de orden, de estar encima de las cosas. Pero poco a poco ocurre algo que muchos no saben explicar. La ansiedad empieza a crecer al mismo ritmo que el control. Porque el control no elimina la incertidumbre. Solo la aplaza. Cuanto más intentas controlar el entorno, más consciente te vuelves de todo lo que no puedes controlar. Personas, resultados, decisiones ajenas, imprevistos. Y tu mente entra en vigilancia constante, siempre alerta, siempre anticipando, siempre corrigiendo. Eso no es poder. Es tensión sostenida. El estoicismo fue muy claro en esto. Confundir control con fortaleza es un error profundo. El control externo es frágil. Depende de demasiadas variables. Y cuanto más dependes de él para sentirte seguro, más vulnerable te vuelves. Aquí empieza la ansiedad. No porque seas débil, sino porque estás intentando gobernar demasiado, demasiadas variables, demasiados resultados, demasiadas reacciones ajenas. Y la mente, diseñada para detectar amenazas, se sobrecarga. El control absoluto es una ilusión. Y vivir persiguiéndola genera una sensación constante de que algo puede fallar en cualquier momento. Esa sensación no se apaga nunca del todo. Aunque todo vaya bien, la tensión sigue ahí. Además, controlar te roba algo muy concreto: presencia. Estás tan ocupado anticipando lo que puede pasar, que no estás del todo en lo que está pasando. Y vivir así cansa. Mucho. La paradoja es clara. Cuanto más control buscas, menos paz tienes. Y sin paz, no hay poder real. Este vídeo no va de vivir a la deriva ni de dejarlo todo al azar. Va de entender dónde termina el control útil y dónde empieza el control ansioso. Porque cruzar esa línea no te hace más fuerte. Te hace más rígido. Y la rigidez bajo presión siempre se rompe. En el siguiente bloque vamos a profundizar en cómo el deseo de control alimenta directamente la ansiedad, por qué tu mente se vuelve hiperactiva cuando intentas controlarlo todo, y cómo ese estado te quita claridad en lugar de dártela. La ansiedad no aparece de la nada. Se construye. Y uno de sus materiales principales es el deseo constante de control. Cuando intentas controlarlo todo, tu mente entra en un estado de supervisión permanente. Revisa escenarios, anticipa errores, evalúa riesgos sin descanso. No porque algo vaya mal, sino porque podría ir mal, y ese podría se convierte en el centro de tu atención. La mente empieza a vivir en el futuro. En lo que falta. En lo que puede fallar. En lo que aún no está asegurado. Ese estado no se apaga nunca del todo. Aunque las cosas vayan bien, la ansiedad sigue activa, porque el control nunca es completo. Siempre hay una variable suelta, siempre hay alguien que puede cambiar de opinión. Siempre hay algo que se escapa. Aquí está el mecanismo exacto. Más control, flecha apuntando hacia la derecha. Más vigilancia, flecha apuntando hacia la derecha. Más tensión, flecha apuntando hacia la derecha. Más ansiedad. El estoicismo entendía esto con claridad. La ansiedad nace cuando tu responsabilidad imaginaria supera tu poder real. Te cargas con cosas que no dependen de ti, y tu sistema nervioso lo paga. No distingue entre control real y control imaginado. Solo registra exceso. Además, el control ansioso reduce tu tolerancia a la incertidumbre. Cada imprevisto se siente como una amenaza personal. Cada cambio de planes, como una pérdida de dominio. Y eso te vuelve reactivo. Saltas antes de entender, corriges antes de evaluar, intervienes donde no hace falta. Paradójicamente, eso empeora los resultados. Porque introduces ruido donde había margen. El control excesivo también afecta a tus relaciones.
Las personas sienten la presión, aunque no se diga en voz alta. Se sienten vigiladas, corregidas, anticipadas. Y eso genera resistencia pasiva. Menos espontaneidad. Menos confianza. Más fricción. Y aquí aparece otra paradoja. Cuanto más controlas, menos control real tienes. Porque las personas no colaboran igual cuando sienten que todo está bajo supervisión. Cumplen, pero no se implican. Obedecen, pero no aportan. La ansiedad entonces no solo te afecta a ti, se filtra al entorno, y el entorno responde con más rigidez o más distancia. Lo que te empuja a querer controlar aún más, y el círculo se cierra. El control ansioso también te roba claridad interna. Estás tan ocupado manteniendo todo bajo control, que no ves cuándo ya no tiene sentido hacerlo. No distingues lo importante de lo accesorio. Todo parece urgente. Todo parece crítico. Pero no lo es. En el próximo bloque vamos a hablar de algo clave. La diferencia entre control útil y poder real, por qué soltar control no te hace débil y cómo paradójicamente renunciar al control innecesario te devuelve una forma de poder mucho más estable. Aquí está la confusión central que casi nadie aclara. Control y poder no son lo mismo. El control intenta forzar resultados desde fuera. El poder real ordena desde dentro. Puedes controlar horarios, procesos, mensajes, decisiones pequeñas. Eso es control útil. Es práctico, tiene sentido. El problema empieza cuando extiendes ese control a lo que no depende de ti. Emociones ajenas, reacciones, resultados finales, reconocimiento, certezas absolutas. Ahí el control deja de ser herramienta y se convierte en carga. El estoicismo fue muy preciso. El poder real no está en dominar lo externo, sino en no ser dominado por ello, y eso cambia por completo el enfoque. En lugar de preguntarte ¿cómo controlo esto?, empiezas a preguntarte ¿qué parte de esto depende de mí de verdad? Esa pregunta corta la ansiedad de raíz. Porque el poder real no necesita supervisarlo todo, se apoya en algo más sólido: criterio, límites y capacidad de respuesta. No previenes cada problema, pero sabes responder cuando aparece, y eso es mucho más sostenible que intentar evitarlo todo. El control excesivo nace del miedo a perder poder. El poder real nace de no necesitar controlarlo todo. Cuando sueltas control innecesario, no pierdes autoridad. Recuperas energía, dejas de estar en guardia constante, tu mente baja revoluciones. Y desde ese estado más estable, tomas mejores decisiones. Hay otra señal clara de poder real. Puedes tolerar incertidumbre sin colapsar. No necesitas garantías absolutas para actuar. No necesitas tener todo cerrado para avanzar. Puedes moverte con información incompleta sin entrar en pánico. Eso no es imprudencia. Es fortaleza psicológica. Las personas con poder real no son las que más controlan, sino las que menos se alteran cuando algo escapa al control. No porque no les importe, sino porque no confunden el imprevisto con una amenaza a su identidad. Y aquí hay una verdad incómoda: muchas personas controlan porque no confían. No confían en otros, no confían en el proceso. Y, en el fondo, no confían en sí mismas para manejar lo inesperado. El poder real es confianza entrenada. Confianza en tu capacidad de adaptarte, de corregir, de sostener presión sin romperte. Y esa confianza no se construye controlando más, sino soltando lo que no suma. En el siguiente bloque vamos a ver cómo soltar control reduce la ansiedad en la práctica, qué ocurre en tu mente y en tu cuerpo, cuando dejas de intentar gobernarlo todo, y por qué esa soltura no te hace pasivo, sino más presente y más influyente. Soltar control no es dejar de actuar. Es dejar de forzar. Cuando sueltas el control innecesario, algo muy concreto ocurre en tu cuerpo y en tu mente. La vigilancia baja. El sistema nervioso deja de estar en modo alerta constante. Ya no necesitas anticiparlo todo, y esa bajada de tensión libera claridad.
La ansiedad se alimenta de la idea de que todo depende de ti. Soltar control corrige esa mentira. Te devuelve a una responsabilidad más realista. Hacer bien tu parte y aceptar que el resto no está bajo tu dominio. El estoicismo lo resumía con una distinción esencial: lo que depende de ti y lo que no. Cuando mezclas ambas cosas, te sobrecargas. Cuando las separas, recuperas equilibrio. No porque el mundo se vuelva predecible, sino porque tú dejas de exigirte lo imposible. Soltar control también mejora tu presencia. Ya no estás adelantado mentalmente a 10 escenarios futuros. Estás aquí, escuchas mejor, respondes con más precisión. Y eso, paradójicamente, te hace más influyente. La gente confía más en quien no transmite tensión constante. Además, al soltar control, mejoras tus relaciones. Dejas de corregir en exceso. Dejas de anticipar reacciones ajenas. Dejas espacio para que otros asuman responsabilidad. Y cuando alguien siente espacio, suele responder con más compromiso, no con menos. Aquí aparece una paradoja poderosa. El control excesivo reduce la autonomía ajena. La autonomía ajena bien gestionada multiplica resultados. Soltar control no te quita poder, redistribuye poder, y eso fortalece el sistema en su conjunto. También hay un efecto interno profundo. Recuperas confianza en tu capacidad de responder. Ya no necesitas tenerlo todo atado para sentirte seguro. Sabes que, pase lo que pase, podrás manejarlo, y esa seguridad reduce la ansiedad de base. Soltar control no elimina problemas, pero elimina la sensación de amenaza constante. Y vivir sin amenaza constante es una forma de poder muy poco común hoy. En el último bloque vamos a cerrar con algo esencial: cómo encontrar el punto justo entre controlar lo que depende de ti y soltar lo que no. Cómo usar el control como herramienta y no como refugio. Y por qué ahí se encuentra una forma de autoridad personal mucho más estable. El verdadero poder no necesita tensión constante. No necesita vigilarlo todo. No necesita anticipar cada escenario. El poder real es capacidad de respuesta, no control absoluto. Cuando entiendes esto, algo cambia de fondo. Dejas de medir tu fortaleza por lo bien que lo tienes todo atado, y empiezas a medirla por lo bien que respondes cuando algo se desata. Y esa es una métrica mucho más honesta. Aceptar que no todo depende de ti no te quita autoridad. Te quita peso innecesario, te permite actuar con más claridad, menos ansiedad y más presencia. Ya no estás empujando la realidad, estás trabajando con ella. El estoicismo fue claro: no confundas poder con dominio externo, el dominio que importa es interno. Es la capacidad de no dejar que el entorno te desordene por dentro. Y cuando no estás desordenado, influyes más, decides mejor. Lideras sin imponer. Aquí está el equilibrio que lo cambia todo. Controla tus acciones. Suelta los resultados. Responde en lugar de anticipar en exceso. Ese equilibrio no te hace pasivo. Te hace sobrio. Y la sobriedad mental es una ventaja enorme. Porque mientras otros viven agotados por intentar controlarlo todo, tú conservas energía para lo que realmente importa. Mientras otros se tensan, tú te adaptas. Mientras otros se rompen, tú sostienes. Aquí está el cierre. El control obsesivo genera ansiedad. La ansiedad debilita tu poder. Soltar control innecesario te devuelve ambos. No porque todo vaya a salir bien, sino porque sabes que, salga como salga, no perderás tu eje. Y ese eje, más que cualquier control externo, es la base del poder real.